Sefer, de libros y autores. Tenemos la suerte de recibir en Radio Sefarat a Julio Guerrero, que es editor de Siruela. Hola, Julio. Hola, buenas tardes. Para hablar de un libro que nos ha encantado y que seguro que ustedes, pues algunos ya habrán leído, pero otros aún tendrán la suerte de poder hacerlo. Tierra de Chacales, de Amos Oz. Es su primer libro, Julio. Efectivamente, aunque llevamos muchos años publicando la obra de Amos Oz, no es hasta ahora que hemos recuperado el que es su primera obra, que publicó entre los años 62 y 65, los relatos que fue escribiendo en esos años, y aparecieron en este tomo en el año 65. Y en este primer libro, en este Tierra de Chacales, se apuntan ya las características que le han convertido en el eterno candidato al premio Nobel. Pues la verdad que sí, ya prácticamente todos los que van a ser sus grandes temas que va a ir desarrollando a lo largo de su trayectoria están aquí. Tanto su relación con la tierra de Israel, tanto los conflictos políticos, la vida en el kibutz, sus nuevas lecturas de textos de las escrituras. Prácticamente encontramos todo más o menos desarrollado, pero la semilla de todo se encuentra ya en estas obras. ¿Sí? Y en forma de cuentos. Sí, y también es un género que no va a abandonar. Publica estos para comenzar, pero un poquito más adelante hemos publicado, por ejemplo, La colina del mal consejo, que agrupaba 3 cuentos, y Escenas de la vida rural, que tenía también 8 o 9 piezas cortas. O sea, es algo que ha ido compaginando con sus novelas de más largo aliento. Como siempre, este libro, como es habitual, en Siruela habéis contado con la traducción de nuestra querida Raquel García Lozano, que siempre nos habla de esa sabiduría y esa cultura bíblica que tiene Amos Oz, que se refleja en buena parte del libro y sobre todo en su cuento, que es una especie de exégesis de la leyenda bíblica de Jefté en esta mala tierra. Es uno de los que destacáis en contraportada, Julio. Sí, es uno de los textos más largos del libro y de los más exigentes literariamente, también de los más acabados, pero que requieren del lector pues un buen dominio de las fuentes bíblicas para poderle sacar todo el jugo. Y es verdad que es algo que también, otro de los temas que aparecen en todas sus novelas, sin ir más lejos, en la última que publicamos, en la última gran novela, que es Judas, vuelve a haber una lectura de un personaje bíblico, o sea que es algo siempre presente también en su obra. Y aquí también juega con el tiempo, que es algo que podemos encontrar en otros de los cuentos, pero que a lo mejor está aquí más marcado, ¿no? En esta mala tierra. Eso es. Esos experimentos también, esos saltos adelante y atrás, siempre con el filtrados a veces por o bien por los siglos, o bien por la percepción de los siglos a través de la memoria individual, la memoria colectiva, toda esta manera subjetiva de afrontar el paso del tiempo y de trasladarlo narrativamente, también es otra de las constantes, efectivamente. Otros de los temas son la paternidad, cómo se vivía la paternidad en el kibutz, o en este cuento al que nos hemos referido hace poco, la presencia de los chacales, de los animales, de lo salvaje, ¿no? Que da nombre al título del libro, Tierra de Chacales. La figura del chacal aparece más o menos explícitamente en todos los cuentos, casi siempre al final, recordando un poco de manera simbólica esa tierra, ¿no? Que de alguna manera es a la vez paraíso y tierra prometida para todos los judíos que han, de esa primera generación de colonos y de pobladores que han escapado de la Europa más salvaje, buscando un lugar donde poder asentarse, y un lugar en el que empezar de cero, pero que a la vez tampoco no es una tierra fácil, es una tierra árida, una tierra áspera, una tierra con un componente
salvaje y que hay que trabajar, que hay que sudar y que precisamente ese trabajo en el kibutz, el trabajo colectivo, es la única manera de poder salir adelante y convertirlo realmente en un lugar donde vivir, donde quedarse. Uh-huh. La SOA, como apuntaba, se trata sin tratarla, lo hacemos a través de los personajes, de los que viven en este kibutz, que como nos cuenta Amos Oz, puede significar la gloria, pero también el infierno, ¿no? El infierno de vivir en una pequeña comunidad con todos conociéndose, todos sabiendo con quién se relacionan, las historias de amor y desamor. Todo esto también lo vemos en Tierra de Chacales. Sí, porque al final esas comunidades a las que unidas por la esperanza y por el proyecto de una vida mejor, unidos por una cultura y una espiritualidad común, milenaria, pero al mismo tiempo también no dejan de ser tienen un punto ficticio, porque de alguna manera los elementos que las componen vienen de lugares, a pesar de compartir ciertas cosas comunes, pero vienen de sitios muy distintos. Entonces hay judíos de todo tipo y de toda procedencia que se sienten más o menos vinculados a su tierra de origen, que viven la espiritualidad de una manera más o menos intensa y bueno, pues esa manera de ese difícil equilibrio por un proyecto común, pero al mismo tiempo con esas raíces que han dejado en Europa. Entonces, pero eso es muy interesante, es un caldo de cultivo muy muy potente para un novelista y que además que algo que él conocido de primera mano, porque estuvo viviendo unos años en una comunidad similar, entonces lo conoce, es material que de primerísima mano. Claro, él fue kibutznik, que él abandonó, iba a decir físicamente, pero también metafóricamente a su padre para ir a vivir a un kibutz y claro, hay mucho de Amos Oz en este primer libro, como no podía ser de otra manera, ¿no? Con las primeras obras casi siempre sucede, ¿no? Sí, hay mucho componente autobiográfico y efectivamente esa percepción que tenían esa gran paradoja que se daba también en los primeros compases del Estado de Israel, en el que casi lo cuenta en algún momento en sus memorias, en Nuestra Oscuridad, dice que había más número de maestros que de alumnos. Entonces la función del intelectual de alguna manera casi se había anulado. Entonces el verdadero lugar en el que sentirse activo, en el que sentirse útil, en el que todavía había como cierta ética, era ese volver a ese apego a la tierra, a trabajarla, a construir el regadío, a labrarla, a obtener sus frutos en un sentido mucho más prístino, mucho más primario, o sea, mucho más edénico, de alguna manera, a pesar de todas estas pequeños ajustes que eran necesarios en estas comunidades pequeñas, claro. Uh-huh. Tienes razón, si hemos leído Una historia de amor y oscuridad, donde Amos Oz relata su vida en el kibutz, Tierra de Chacales puede ser la ficción de esa vida que él decidió tener alejado más de la intelectual que representaban su padre y su madre, que ya saben que se suicidó. Efectivamente. Hay además episodios que tienen mucho que ver con Amos Oz. Me atrevo a lanzarte, Julio, el de este enamoramiento repentino que se da en el cuento Todos los ríos con la poetisa Toba, que es un poco lo que le sucedió a él con su propia esposa, ¿no? Efectivamente, sí. Es verdad que como ocurre con tantos escritores, con tantas obras primerizas, aunque el sustrato del que se nutren para crear la ficción es netamente autobiográfico, hay como todavía cierto pudor a la hora de expresarlo, y hay que camuflarlo con esos mecanismos narrativos, darle forma de ficción, en este caso de cuento, y solamente un poco más adelante tienen que pasar los años y Amos Oz ya tiene que ser un intelectual maduro, con muchos años y muchas vivencias a sus espaldas, para poder volver a reelaborar este material
de una manera mucho más franca, mucho más directa, sin tener que ficcionar. Sin la máscara de la ficción, digamos. Uh-huh. Oye, yo he citado Todos los ríos, que es uno de los que más me ha gustado. ¿Cuál es tu preferido de Tierra de Chacales? Me pones ahí un compromiso. Puedes decir todos, ¿eh? Me gusta mucho uno que quizás es un poco distinto a los otros, porque no ocurre en el kibutz, pero que es Fuego extraño, en el que esta relación entre la suegra, ¿no? Entre la suegra y que es una relación un poco compleja, que creo que está muy bien llevada, pero aparte también me interesa cómo ahí refleja también, pero en este caso en un ámbito urbano, algo que también le interesa mucho y que se repetirá en varias ocasiones, las diferencias ya dentro de los propios, entre los colonos, entre los de primera generación y los de segunda generación. Uh-huh. Y además como es esa manera y que se refleja incluso en cómo van creciendo las ciudades, ¿no? Que en los distintos anillos que van creciendo en torno a los núcleos de los primeros pobladores, y poco a poco la ciudad va expandiéndose, y cómo todos somos iguales, cómo son iguales, pero al mismo tiempo no lo son, pero y aun queriendo serlo, hay que decir, ahí me parece que está muy bien captado ahí, y como siempre nunca de una manera directa, que si hay una especie como de siempre de subtexto para quien quiera leer entre líneas pueda captar toda esa realidad que va más allá de la mera trama del cuento, que aún así me parece que está fenomenalmente llevada. Y además situado en Jerusalén, la ciudad de Amos Oz, de este escritor del que Siruela presenta Tierra de Chacales. Te agradecemos mucho que os hayáis decidido por traernos al castellano este primer libro de Amos Oz y que nos hayas atendido la llamada de Radio Sefarad. Gracias, Julio. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.